Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Jeremías 7, verso 4 en adelante. Esta porción de la palabra tiene como tema Jeremías habla en el templo. Y nos dice el Señor: no se dejen engañar por los que le prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a ídolos. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el pueblo está recibiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor le dice a su pueblo: no creas a aquel que te dice que eres salvo porque estás en la casa del Señor recibiendo la palabra del Señor. Dios dice: no le creas. Solo si abandonan sus malos caminos, sus malos pensamientos. Dios dice: solo si ustedes abandonan sus malas acciones y comienzan a tratarse bien el uno al otro con justicia, si dejan de explotar al extranjero, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a ídolos, entonces, dice el Señor, les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. Dios nos muestra y Dios nos revela no tan solo la situación de su casa y de su altar. Dios no tan solo nos revela la situación del pueblo, sino que Dios nos revela la promesa que Dios le hizo a Judá. Dios le hizo una promesa a Judá. Dios le dijo que si ellos se apartaban para el Señor, si Judá abandonaba la idolatría, Dios les prometió quedarse en la tierra que Él les regaló, que Él les entregó. Dios dice que solo así Él permitiría o habría permitido que Judá se quedara en la tierra que Dios le entregó. Entonces nos dice el Señor: les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar, nos dice el Señor, ni crean que tendrán. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir, porque el templo del Señor está aquí. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a Judá: no se dejen engañar si les dicen el templo de Dios está aquí. Dios les dice: apártense del pecado. De esta manera, ustedes pueden alcanzar no tan solo quedarse en la tierra que yo les entregué, sino que de esta manera ustedes alcanzan salvación y vida eterna. Dios dice: no le crean a aquel que les dice:
no tienen que sufrir. No van a sufrir. Porque Dios vive dentro de ti. Porque Él dejó su Espíritu Santo. Dios dice, apártense de todo lo malo que hacen. Aléjense de todo lo malo que practican. Aléjense de la idolatría, dice el Señor. Aléjense de todo lo malo que hacen. Y de esta manera, Dios puede dejarlos en el lugar que les prometió. Dios le hizo esta promesa a Judá. Dios le dijo, no te dejes engañar. Sigue mis mandamientos y de esta manera vas a alcanzar no tan solo quedarte en la tierra que yo te prometí, sino que vas a alcanzar salvación y vida eterna. Vas a alcanzar el descanso del Señor. Dios nos dice, es una mentira. De verdad piensan que pueden robar, que pueden matar, que pueden cometer adulterio, que pueden mentir y quemar incienso a Baal y a los otros dioses nuevos que tienen y luego venir y presentarse ante mí y repetir, estamos salvos, estamos salvos. Dios dice que no. Dios dice, si ustedes se creen que pecando deliberadamente pueden estar salvos, esto es mentira. Dios le dice a su pueblo, no le crean. Aquel que les diga que están salvos, robando, matando, hurtando e idolatrando. Dios dice, no son salvos. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Van a sufrir, dice el Señor. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de apostasía. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo en el cual el pueblo de Dios, los ministerios de Dios, serían perseguidos por aquel remanente que salió de Dios porque no le pertenece al Señor. Estamos viviendo tiempos de persecución espiritual. Estamos viviendo tiempos de preparación. Estamos viviendo tiempos de apostasía. En estos tiempos de apostasía, en este tiempo de apostasía que estamos viviendo, el pueblo de Dios sufriría. El pueblo de Dios sería perseguido. El pueblo de Dios, para estos tiempos, Dios le llama a buscar su rostro. Dios le llama a buscar su rostro constantemente. Dios le dice a su pueblo, aléjense del mundo. Dios le dice a sus ministerios, tengan cuidado. Significado para apostasía. Acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Estamos viviendo en este tiempo donde el pueblo de Dios sufriría.
La palabra de Dios nos habla de maestros que vendrían a engañar al pueblo de Dios. El alimento que Dios preparó a través de su palabra para su pueblo, para estos tiempos, Dios nos dice que se dañó, se pudrió. A causa del falso maestro y del falso profeta, el pueblo de Dios sufriría. A causa de la falta de alimento espiritual, el pueblo de Dios sufriría. Adicional al tiempo que el pueblo estaría pasando, el pueblo de Dios sería perseguido. ¿Quién no va a notar? ¿Quién no se daría cuenta de esta persecución? Es todo aquel que practica lo malo. Es todo aquel ministerio que practica lo malo. Los ministerios que practican lo malo ni siquiera están escritos, nos dice el Señor, en el libro de la vida.